pero el día de hoy no queremos ver lo que hemos pensado o lo que la gente dice, sino vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que realmente es la adoración. Vamos a tener como texto base en esta semana, o en este día, perdón, lo que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Subrayen las siguientes palabras. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El capítulo 12 de esta carta a los Romanos está conectando los primeros 11 capítulos de la carta con una nueva sección. Y es que en los primeros 11 capítulos, el escritor de esta carta, es decir, el apóstol Pablo, ha estado describiendo cuál es la condición humana sin Dios en sus vidas. Es decir, cómo éramos antes de conocer a Dios, de tener una relación con Él. Y entonces cuando leemos, por tanto, hace la conexión de cómo era nuestra vida antes de ser creyentes y cuál es la nueva realidad que tenemos. Nosotros no podemos adorar genuinamente si no entendemos cuál era nuestra condición. Nosotros no podemos entender cuán grande es nuestro Dios si no reconocemos cuán necesitados estamos de Él. Déjame te pregunto esto. Es un ejemplo nada más, no quiero que nadie se asuste. Vamos a suponer que cierras tus ojos y ya no los vas a abrir aquí. Vas a estar delante de Dios. Y estás delante de Dios y Él te hace una pregunta. ¿Por qué debo dejarte pasar? Hablando de estar en su presencia. ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería, pues porque fui un buen cristiano, porque iba los domingos, porque no robé, porque no fui infiel, porque yo hice esto, porque yo hice aquello. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Cualquier respuesta que comience con el yo es una respuesta equivocada. No vamos a estar delante de Dios, no vamos a estar en su presencia de manera eterna por nosotros. No hay algo que hemos hecho aquí en la tierra que sea digno de ser recompensado allá. Es gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros que tenemos acceso a Dios. Es gracias al sacrificio de Jesús que nuestras vidas toman otro rumbo. Y si nosotros no somos conscientes de eso, no vamos a poder adorarle por todo lo bueno que Él ha sido. La Biblia declara, ¿verdad?, que no hay quien pueda ser justo delante de Dios, pero su misericordia nos ha alcanzado. O sea, acuérdate cuando te acercaste a Dios. Cierra tus ojos. Acuérdate cuando te acercaste a Dios. ¿Cómo era tu vida? O sea, tú puedes decir, no, hombre, yo era un súper creyente, yo era una buena persona, entonces Dios vio mi potencial y dijo, este no se me puede ir, este yo lo necesito. Porque la mayoría de nosotros cuando entregamos o rendimos nuestra vida a Él, estábamos en un lugar de donde ya no podíamos avanzar. Habíamos experimentado la frustración, la desesperación de intentar encontrar el propósito de la vida y no hacerlo. Quizá algunos llegamos porque estábamos enfrentando una situación extrema, difícil en nuestro diario vivir y llegamos a un lugar donde ya no había salida, donde nuestros recursos ya no nos alcanzaban. Y justamente ahí alguien nos habló de Dios y que Él podía ayudarnos en medio de lo que estábamos enfrentando. Fue su misericordia la que nos alcanzó.
Entonces Pablo está diciendo, gracias a esa misericordia es que ustedes pueden tener una nueva naturaleza. Por eso es que debe de haber adoración en sus corazones. Es la respuesta lógica, es la respuesta normal. Algunas de las misericordias de Dios en nuestras vidas es su amor. Yo sé que hay algunos de nosotros, nuestra mamá nos chiqueaba y nos decía, qué bonito niño, eres bien inteligente, y puros 5 en la escuela, ¿no? Pero qué bonito niño, qué inteligente, ya llegó el más, ¿no? Más si eres como Eduardo, ¿verdad? Que era el consentido en casa, que quiere el desayunar, el bebito, ¿verdad? Y entonces llevamos esa autoestima bien alta, pensando que como suelen decir algunas personas, somos la última Coca-Cola del desierto. Pero la realidad es otra. La realidad es de que por nuestra naturaleza venimos entregados al pecado. No necesitas enseñarle a un bebé, bueno, pues aquí tenemos varios testigos. No necesitamos a nuestros bebés enseñarles a portarse mal. Así vienen. Un bebito, Alejandro, chiquito, o sea, no sabe ni caminar ni hablar, pero te tira el manazo, te dice que eso es mío. O sea, así venimos por nuestra naturaleza. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios nos entrega su amor. Dios nos perdona. Dios nos acepta. ¿Cuántas veces batallamos en esta vida para poder ser aceptado por algún grupo de personas? Desde que vamos en la escuela queremos sentirnos aceptados por el grupo de los estos o de los aquellos, y hasta nos cambiamos de peinado y nos cambiamos diferente, hablamos distinto para podernos sentir aceptados. La reconciliación. Nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, por lo bien que hacemos algo. Fue Jesús muriendo en esa cruz, reconciliándonos con el Padre. Y si solamente lo recordamos el día que pasan la pasión de Cristo, ¿verdad? En la televisión, y lloramos porque Jesús fue golpeado, fue lastimado, y ahí queda, nuestra adoración no va a poder llegar más allá de lo que cantamos. Algunos de nosotros experimentamos alguna esclavitud, ¿verdad? Alguna adicción. Y en Cristo encontramos la libertad. La libertad a cualquier forma de pecado. Hay gente que no puede parar de decir mentiras o haber algo equivocado en la televisión o algún tipo de sustancia, alcohol, droga, lo que sea. Y en Cristo, ¿verdad?, encontramos esa libertad. También en Dios, gracias a su misericordia, encontramos un propósito. Yo recuerdo haber estado joven en mi vida y yo pensando que la vida se trataba de alcanzar dinero y que eso me iba a hacer feliz, y haber alcanzado tener dinero y decir, de esto se trata la vida, porque en lo profundo de mi corazón experimentaba un vacío. Entonces, cuando nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios, encontramos ese propósito para el cual fuimos creados. También, gracias a su misericordia, es que Él escucha nuestras oraciones. ¿Por qué Dios debería de escucharte? ¿Por qué Dios debería de atender tu oración? Entonces, todas esas son las misericordias de las cuales Pablo está hablando. Ahora ya no estamos alejados de Él, tenemos una relación, podemos estar cercanos. Yo sé que hay gente que dice, porque yo los conozco, no, yo oro y Dios me habla y le contesto y hay una comunicación que ellos creen que existe, pero la Biblia es clara que el único mediador entre nosotros y Dios es Cristo, y es creer que Él murió en esa cruz. En el libro de Lucas encontramos un texto que nos va a ayudar a recordar, por cuestión de tiempo, yo no lo voy a alcanzar a leer todo, pero un fariseo llamado Simón invita a Jesús a su casa, y en aquel tiempo las puertas se dejaban abiertas cuando un maestro, un rabí venía a casa para que la gente
de afuera pudiera escuchar y aprender. Entonces la puerta está abierta. Este fariseo Simón invita a Jesús, pero hay una mujer que llega sin ser invitada necesariamente, y es una mujer que la Biblia describe como una pecadora, y ella derrama sobre Jesús un perfume caro. ¿Ok? La mentalidad de este fariseo era decir, si él fuera realmente el Hijo de Dios, no estuviera recibiendo lo que esta mujer acaba de hacer. Entonces Jesús le va a contar una historia a Simón, y es lo que quiero rescatar para nosotros, para ayudar a entender de lo que realmente se trata la adoración. Versículo 41 de Lucas capítulo 7. Cierto prestamista, dice, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, lo vamos a actualizar, ¿verdad? $500, y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. O sea, ninguno de los 2 le iba a pagar. Y perdona la deuda a ambos. Hace una pregunta a Jesús: ¿cuál de ellos entonces lo amará más? No sé si te ha pasado, ¿verdad?, que tienes una deuda que le debes a la Coppel y te están hable y hable y hable y hable, pero cuando estábamos ahí, estábamos bien emocionados y nos encharcamos y lo que sea. Y de repente nuestra deuda fuera perdonada, ¿cómo nos sintiéramos? Bueno, Jesús está ayudando a este fariseo a darse cuenta de una realidad. Y es que la realidad es de que nosotros no tenemos la manera de pagar por nuestro perdón, por nuestros pecados. Entonces, con esta pregunta, ¿cuál de los 2 lo va a amar más? Jesús quiere enfrentar al fariseo y darse cuenta que es la conciencia de nuestro pecado lo que nos lleva a adorarle a Él. Versículo 43, supongo que aquel que le perdonó más, respondió Simón. Jesús le dice, has juzgado correctamente. Volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer, es decir, la pecadora? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual dice, te digo que sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados. Simón estaba preocupado por la vida pasada de esta mujer. Jesús estaba trayendo a este fariseo a que se diera cuenta de que la adoración verdadera es aquella que surge de lo profundo del corazón. Cuando nosotros entendemos y decimos, mira cómo estoy, es gracias a Dios. Mira la familia que tengo. Mira la libertad que ahora puedo experimentar. Mira el rumbo que llevan mis vidas. Y que podemos contar esas bendiciones y sentirnos agradecidos. Eso debe de producir en nosotros adoración. Y vuelvo a lo mismo, eso es más que decir, bueno, voy a estar en modo adoración, pum, voy a escuchar y voy a adorar. Eso es algo que somos todos los días. Cuando venimos aquí, ¿verdad? Una forma de adorarle es cuando servimos. Otra forma es cuando cantamos. Otra forma es con lo que sea que nosotros somos aquí. Pero no es algo que se quede en este lugar. Entonces nuestra capacidad de adorar a Dios depende de que entendamos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo, de verdad, ahorita que decía Carlos, él comentaba, gracias a la misericordia de Dios es que ya no soy como antes era. Él reconocía que su futuro era distinto gracias a lo que Dios había hecho por él.
Entonces, cuando Pablo está empezando este capítulo 12 y dice, por lo tanto, por las misericordias de Dios, yo les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Él está diciendo, es mucho más que canciones. Y más si son canciones que dicen tres letras, tres palabras y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, es mucho más que eso. En los minutos que me quedan, quiero que veamos tres elementos en una verdadera adoración. Tres elementos en una adoración verdadera. Y vamos a ir juntos en este texto, en Romanos 12:1, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos. O sea, el primer elemento que debe de estar en nuestra adoración son nuestros cuerpos. Esta palabra expresión de presentar es rendir o entregar. Significa que todo lo que somos se lo debemos de entregar a Dios como adoración. En donde sea que nosotros vamos con nuestro cuerpo, debemos adorarle. En nuestro trabajo, en el cuidado de nuestro esposo, en el cuidado de nuestra esposa. Antes, cuando no conocíamos a Dios, utilizábamos el cuerpo para pecar, para ir a un lugar, a hacer cosas incorrectas, cosas indebidas. Algunos quizá ingeríamos alguna bebida, alguna sustancia. Pero dice Pablo, o sea, si tú eres consciente de la misericordia de Dios, de su gracia sobre ti, del perdón sobre ti, del propósito que ahora tienes, de la posibilidad que tienes de vivir de una manera diferente, vas a querer entregar tu cuerpo. Ya no vas a querer seguir pecando. Cuando vemos que una persona dice, no, yo soy creyente, ¿verdad? Pero sigue pecando, algo está mal ahí. Porque cuando nosotros somos conscientes hacia dónde íbamos sin Dios y hacia dónde vamos gracias al sacrificio de Jesús, la respuesta debe de ser adorarle a Él. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Como creyentes tenemos una nueva naturaleza, pero el pecado sigue habitando en nosotros. Y el pecado no se va a rendir hasta que ya no estemos aquí. Vamos a seguir siendo tentados. Jesús mismo fue tentado, recordarán cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Y Satanás le dijo, si postrado me adoras, ¿verdad? Te puedo dar esto, te puedo dar aquello. Entonces, mientras estemos aquí, vamos a enfrentar la tentación. Vamos a enfrentar la tentación de no venir. Vamos a enfrentar la tentación de no orar. Vamos a enfrentar la tentación de hacer algo con nuestros cuerpos que no agraden a Dios. ¿Cuántas iglesias son destruidas porque el liderazgo está comprometido con su cuerpo, pecando? Acaba de la noticia, yo estaba asustado esta semana. Estaba mirando de una iglesia muy grande, no recuerdo el nombre, que agarran al líder y lo ponen en Estados Unidos, y estaba escuchando los testimonios de las víctimas de violación, de abuso. Y esto, qué increíble, o sea, predicando y pecando, ¿no? O sea, una mente diabólica, demoníaca, o sea, así, feo. Okay. Como creyentes, dice Pablo, no permitan que el pecado les controle. Y eso nos recuerda que el pecado quiere controlarnos. O sea, el pecado sabe de qué forma atacar a cada uno de nosotros. No somos iguales. Hay cosas que, para ya no usar a Eduardo, a Ariel lo hacen pecar, que a mí quizá no son la gran tentación. Hay cosas que a Carlos le pueden tentar, que quizá a Nefi no. Entonces el enemigo va a buscar la manera de poner tentaciones a nuestro alrededor para controlarnos. Ya les he dicho antes, el pecado no es una mascota que tú sacas en la noche a pasear para entretenerte. El pecado es la razón por la cual como sociedad estamos sufriendo, por la cual hay tantos divorcios, por la cual hay muchos jóvenes que se están perdiendo.
que están cayendo en redes de pecado a muy corta edad. El pecado, por eso es que ahora ya no ocupas ir a ninguna parte, ¿verdad? En el celular lo puedes encontrar con gran facilidad. Entonces dice, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hace un momento, Nefi y Brian, me parece, fueron a entregar unas tarjetitas aquí al mercadito, invitando a la gente a venir a la iglesia. ¿Y eso qué es? Ofrecer su cuerpo. Ellos tuvieron que mover sus piececillos y uno detrás del otro, ¿verdad? Y hacerlo. Hay otras personas que no. Hay otras personas que venir, ¿verdad? En la semana prefieren no hacerlo. No quieren ofrecer su cuerpo. Es mejor quedarse acostado. Es mejor ceder ante el cansancio. Pero vuelvo a lo mismo. Vamos a suponer que hoy viniera, y no te quiero asustar, simplemente quiero ayudarte a que te des cuenta de cuán baja puede estar tu adoración debido a que no comprendes cuán grande es la misericordia de Dios por ti. Entonces vamos a suponer que Dios viene hoy y tú decidiste quedarte en casa. Hay razones válidas, claro que sí, pero es en términos generales. Eso es una muestra de que no hemos comprendido cuán grande es la misericordia de Dios por nosotros. Cuando encontramos excusas para no venir, para no hacer lo que nos corresponde, para no compartir de nuestra fe. Cuando buscamos excusas, ¿verdad? Para no orar. ¿Por qué? Porque tengo sueño, tengo frío, tengo calor, tengo sed, tengo ganas de ir al baño, ya me volvió a dar sueño, ya me volvió a dar frío. Y ahí estamos, ¿verdad? Consintiendo nuestro cuerpo, pero no nos pongan una serie en las plataformas porque de maratón nos las aventamos, sin problema. Ni sueño nos da. Entonces Pablo está diciendo, debes de ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. En el antiguo pacto se llevaban los animales para cubrir el pecado. Pero la intención de Dios era que el pueblo se diera cuenta de que estaban fallando. El problema es de que el pueblo empezó a decir, ok, ya sé, hago este pecado, pero llevo este animalito y ahí quedó. Y hago este otro pecado y llevo este animalito y ahí quedó. Entonces, en la vida actual podemos pensar lo mismo. Sabemos que no vamos a traer un animalito por el sacrificio, sabemos que Jesús pagó, pero decimos, no pasa nada, hombre, ya Jesús pagó por mis pecados, no pasa nada. Voy a ir el domingo. Voy a estar. Y entonces no nos damos cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios por nosotros. Y esa misericordia debería de motivarnos a quererle ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. No sé si a ti te pasa, pero a mí me sucedió la semana pasada que iba manejando, y no sé por qué, pero siempre hay uno que se quiere ir por la derecha y meterse enfrente. Entonces esos me tocan a mí seguido. Entonces ahí voy y se quiere meter por la derecha. Entonces dije, ok, está bien, le voy a dar chance. Me paré, se metió. Más adelantito encontró otro agujero por donde salirse y se volvió a sacar. Y le volvió a pisar, y se volvió a encontrar con un carro, se volvió a detener, y se me quiso volver a meter. ¿Qué creen que yo hice? ¿Creen que lo dejé pasar? ¿Quién dijo que no? Muy mal, Martín. Exactamente, ya no lo dejé. ¿Por qué? Porque dije, no, ya te dejé pasar atrás, ahora...
¿Por qué? Porque en ese momento se me acabó la misericordia. ¿Me explico? Como si yo no me equivocara, como si yo no lo hiciera, como si yo nunca cortara, como si nunca me pasara los semáforos. Y es que así es nuestra humanidad. Perdonamos una vez, pero ya la otra ya no. Ok, Dios no es así. Quiero decir que me arrepentí en el momento y dije, perdóname Dios, pero bueno. Dios no es así. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Tú te equivocas hoy, mañana, pasado mañana y Dios te va a volver a perdonar. No te lo estoy diciendo para que digas, bueno, entonces me cuesto a dormir. No, date cuenta cuán grande es el amor de Dios. O sea, déjame te doy este ejemplo para los hombres que están felizmente casados. Tu esposa te ama. ¿Cómo estás? Algunos de nosotros ya ha pasado el tiempo y ya no estábamos, bueno, ya no estamos como estábamos antes, ¿verdad? Físicamente. Algunos ya el cabello ya se pintó de otro color, que no voy a decir nombres. Que a pesar de eso, tu esposa te ama. Y tú lo sabes. Porque a pesar de que a veces no llegamos con la mejor actitud, ella nos sigue dando muestras de amor. Eso no es una licencia para serle infiel. O sea, eso no es para que digas, bueno, pues de todas maneras me ama, No, es una motivación que nosotros debemos de tener para responder al amor de nuestra esposa. Que traduciéndolo a Dios es lo mismo. Si tú entiendes cuán grande es el amor de Dios, si tú te acuerdas, mira, yo cómo pensaba, mira, yo cómo esto. Anoche pasó una situación, Mía tiene la tendencia, mi hija, de querer invitar a la gente a la iglesia. El problema es que yo entiendo, no toda la gente responde. El asunto con ella es que ella sufre, ella llora cuando invita y no responden, ella sufre. Y yo sufro junto con ella. En la mañana me dijo, te tengo la mejor noticia, me dijo. No te imaginas. ¿Qué pasó, Oli? Fernanda y Caroleo van a ir a la iglesia. Entonces yo estaba emocionado y le daba gracias a Dios. Yo no puedo producir eso. O sea, yo no puedo producir eso en el corazón de una niña. Es solamente Dios. Y esas son muestras de la misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no venir contento a la iglesia el día de hoy si mi hija está caminando por un rumbo tan distinto al que yo tenía cuando tenía su edad? Entonces, el problema es que muchas veces pasamos por alto eso y estamos haciendo las cosas sin realmente entenderlas, sin realmente sentirlas. Físicamente podemos estar aquí, pero nuestra mente está en lo que vamos a comer, en que ya traemos hambre, en que a lo mejor no alcanzamos a desayunar, en cosas que tenemos que hacer. Mañana es lunes, los niños algunos vuelven a la escuela, tengo que ir a trabajar mañana, que tenemos que recordar, gracias a Dios que tenemos un cuerpo, gracias a Dios que podemos ir de un lugar a otro. Malaquías capítulo 1, versículo 6, es un reclamo que Dios hace a su pueblo, porque su pueblo empezó a hacer los sacrificios de forma exterior, es decir, sin sentirlo en el corazón. Y hay momentos en los cuales nosotros estamos sufriendo, estamos llorando y decimos, gracias Dios, porque tú nos puedes entender. Pero hay otros momentos en los cuales debería de darnos miedo saber y recordar que Dios conoce lo que hay en nuestro interior. Para el pueblo de Israel era este segundo caso. Ellos llevaban el sacrificio, pero sin realmente estar arrepentidos. Ellos llevaban eso que la ley les pedía, pero sin realmente querer cambiar. Malaquías 1, capítulo 1, versículo 6 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre, un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que yo merezco? Ustedes, dice, han tratado mi nombre con desprecio.
No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? O sea, Dios dice, ok, ustedes dicen que yo soy su Dios, ustedes dicen que yo soy su Padre, ustedes dicen que me conocen. Entonces, ¿por qué no me honran? O sea, entonces, ¿por qué no me respetan? Mostraron desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Versículo 8, ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Israel, su nación, empezó a decir, bueno, ok, voy a pecar el fin de semana, tengo que cubrir ese pecado, voy a revisar de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El salmista decía así, sea la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca agradables delante de ti. Hablando, ¿verdad?, de la necesidad de cuidar lo que estamos pensando. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Entonces, por eso es que Pablo dice, no se adapten a este mundo, no se adapten a las ideas que trae este mundo. No vivan como vive este mundo. No se dejen llevar por la corriente, que es mucha, la presión de ideas, de pensamientos, de formas, de modas, sino tienen que renovar su manera de pensar, tienen que cuidar lo que están pensando. Cuando tú estás pensando maneras de pecar, no puedes adorar a Dios. Jesús dijo, ¿verdad? Si tú codicias en tu corazón a una mujer, ya pecaste en tu corazón. Si nosotros estamos maquinando, o como digo yo, craneando cosas que no debemos, ¿verdad? No podemos adorar a Dios con nuestros pensamientos, con lo que hay en nuestra mente. No podemos cantarle verdaderamente si nuestros pensamientos no son acorde a su palabra. Por eso es que constantemente les decimos, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque yo me voy renovando. Ideas que tengo equivocadas, pensamientos, formas, van siendo cambiadas, van siendo transformadas. Cuando yo me doy cuenta que tengo ciertas actitudes, mi pensamiento debe de cambiar. O sea, la batalla principal en nosotros es el pensamiento. Cuando tú miras algo en la televisión, lo primero que se te viene es un pensamiento. No pasa nada, hazlo, ándale, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Y el enemigo busca a través de eso que nosotros caigamos en la trampa de la tentación. Y cuando eso sucede, nuestra adoración no va a fluir. Si yo tengo 6 días a la semana para estar pensando en pecado y creo que venir el domingo, cantar 3 canciones, ya estoy adorando, estoy bien equivocado. Por eso es que Pablo dice, acuérdense de las misericordias de Dios. Cuando tú eres consciente, ¿verdad?, de que tú tienes un trabajo, a pesar de que te andaba agarrando esto o aquello, lo natural, lo lógico, dice Pablo, es que tú adores a Dios. Cuando tú te acuerdas que eras adicto a una sustancia y que no podías salir de ahí, que andabas, como se dice comúnmente, ¿verdad?, pateando el bote, y Dios te agarró de ahí, te limpió y te puso en un lugar. Lo que debe de surgir es adoración. Cuando tú te acuerdas que tú eras parte de las pandillas, ¿verdad?, y andabas ahí picando gente, y de milagro estás aquí, lo que debe de surgir en tu corazón, ¿qué es? Adoración. Cuando tú te acuerdas que tus padres se divorciaron y que tú no querías hacer lo mismo, que tú no sabías cómo hacer lo mismo, y el día de hoy tú puedes tener una familia, tú puedes darle a tus hijos lo que a ti no te dieron, y no hablo económicamente, hablo de los principios de la palabra.
Porque si tú piensas darle a tus hijos dinero, eso no sirve. O sea, al menos no sirve mucho. Porque hay una devaluación y eso acaba. Pero si tú le enseñas la palabra de Dios, si tú le enseñas a respetar a Dios, tú los estás preparando. Entonces, si tú te das cuenta de eso, lo que va a surgir es adorar a Dios. El problema con el ser humano es que tiene la necesidad de adorar a algo. O sea, tiene esa tendencia, aunque no nos demos cuenta. Y cuando no lo hacemos a Dios, lo hacemos a algo que nosotros que creamos. Puede ser nuestro trabajo, puede ser una persona, puede ser algo más. En el libro de Éxodo encontramos una historia en la cual Moisés está delante de Dios. Y el pueblo se queda abajo con Aarón, hermano de Moisés, y ellos dicen, ¿sabes qué? Ya se tardó Moisés, haznos algo, aviéntate ahí una ¿cómo se dice? Una chicanada ahí, ¿verdad? Y haznos unos monillos ahí, y esos son nuestros dioses. Porque el ser humano necesita confiar en algo, necesita confiar en que, el trabajo, los problemas se van a ir, ya voy a trabajar más, porque necesito trabajar más. No, con esta persona, con esta persona sí voy a ser feliz. Cuando tenga esto, entonces voy a estar pleno. Entonces voy a entender de qué se trata la vida. Todos esos son ídolos. Éxodo 32:7 dice Dios a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Que pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. O sea, Dios estaba con Moisés y Dios estaba mirando el degenere que traía el pueblo ahí abajo. Ahorita nos estamos dando cuenta cuántas ideas hay humanas, ídolos, que dicen, bueno, si creemos esto, entonces vamos a ser felices. Entonces nuestros jóvenes se van a sentir bien, pobrecitos. Si permitimos cosas que van en contra de la palabra de Dios, entonces ya la sociedad va a estar bien. Y te das cuenta que cada vez está peor. Han hecho ídolos de fundición, dice, los han adorado y le han ofrecido sacrificios. Entonces, cuando adoramos algo fuera de Dios, eso tiene el poder de corromper. Dice Dios, se han corrompido. Y corromper es alterar la naturaleza de algo, es estropear, es pervertir, es cambiar. Ellos conocían al Dios verdadero, pero al no entregarle al Dios verdadero su adoración, lo que trajo como consecuencia es que ellos hicieron ídolos y se contaminaron. Cuando tú dejas que pensamientos, que pláticas te afecten, entonces no logras entregarle a Dios su adoración. Es lo que Pablo está diciendo a los romanos. No se conformen. Esa palabra conformarse es lo que le da forma a algo de afuera hacia adentro. Sino transfórmense. Esa palabra es el cambio de adentro hacia afuera. La palabra de Dios no hace el cambio de afuera hacia adentro. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nosotros y nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Es necesario que los adoradores de verdad adoren en espíritu y en verdad, desde adentro hacia afuera. Entonces nos damos cuenta que adorar es mucho más, otra vez, que cantar, mucho más. Necesitamos presentar nuestros cuerpos cuando recordamos la misericordia de Dios. Necesitamos presentar nuestras mentes y por último presentar nuestra voluntad a Él. Todos queremos salvarnos del infierno. Todos queremos sentir que después de esta tierra vamos a estar con Dios. Pero hay una batalla todos los días con nuestra voluntad. O sea, ¿quién manda?
queremos mandar nosotros. O sea, queremos ser salvos, pero queremos hacer lo que queremos hacer, lo que la carne nos manda hacer. Y por eso es que Dios, a través de su Espíritu Santo, produce en nosotros el dominio propio. Para que tú puedas decirle a eso, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Eso sí. Romanos 12:2 dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Si se fijan, estos tres elementos de la adoración, el cuerpo y la mente, se superponen unos a otros. O sea, van uno y junto con el otro. Cuando hablamos de la voluntad es lo mismo. Todos queremos comprobar la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable, pues ¿quién no? Pero para que eso suceda, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Tenemos que decirle a Dios, ok, lo que tú quieras. No, es que yo no quiero hacer esto, yo estoy bien a gusto aquí en la silla, estoy bien tranquilo. No, es que tenemos que aprender a rendir esa área de nuestras vidas, para que de esa manera nuestra adoración realmente fluya. Todos conocemos, creo que todos conocemos la historia de Job. Job, el hombre acaudalado, recto, justo, intachable, que pierde lo que tenía. Y cuando él pierde todo lo que tiene, él tiene que tomar una decisión. La misma decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. ¿A quién vas a adorar? Job 1:20 dice, entonces Job, dice, se levantó después de que recibió la noticia de que habían fallecido sus hijos, de que había perdido todo lo que tenía económicamente. Job se levantó, dice, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si somos sinceros, hay momentos en los cuales no sentimos adorar. O sea, yo no me imagino a Job diciendo, qué excelente momento ahorita para adorar. Tenemos que rendir nuestra voluntad. Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a sufrir injusticias. Y a pesar de ellas, tenemos que seguir adorando a Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a enfrentar situaciones complicadas y aún en medio de ellas tenemos que presentar nuestra voluntad a Dios, rendir nuestra voluntad a Dios. Va a haber momentos de tentación y en esos momentos de tentación tenemos que decidir entregar nuestra voluntad a Dios. Porque si no lo hacemos así, vamos a estar como patinando. Porque viene una dificultad, viene una tentación y entonces vas como ¿cómo se llama? Este burrito de la quimichú, un paso para adelante y dos para atrás. Porque cada día podemos enfrentar cuestiones que no queremos esperar. Entonces cuando tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Independientemente de lo que esté sucediendo, independientemente de que lo entienda, no lo entienda, Él es Dios. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Es que yo siento que oro y Dios no me contesta. Ok, independientemente de eso, tengo que rendir mi voluntad a Dios y decir, ¿sabes qué? Tú has dicho que tú escuchas mi oración. Quizás no respondes como yo quisiera que respondas, pero tengo que obligar a mi voluntad a adorar a Dios. Hoy es que hoy no siento ganas de leer la Biblia. Okay. Independientemente de eso, mueve tus pies, agarra tu Biblia, ora y léela. Es que me siento cansado. No te imaginas, se tiene un día tan ocupado. Independientemente de eso, tienes que doblegar tu voluntad, porque si no, no vas a lograr avanzar. Y por eso es que te hacía recordar en dónde fue que tú conociste a Dios. Porque cuando nosotros recordamos en qué momento Dios nos alcanzó, no es algo para culparnos, no es algo para condenarnos, es
una motivación. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Es una motivación para nuestras vidas. Es un decir, mira, a pesar de lo mal que estaba, mira, a pesar de que estaba en esta situación, Dios me miró, Dios se agradó, Dios me agarró, me limpió el lodazal que traía. Y a pesar de que me equivoqué ayer, Dios sigue amándome. Eso debería de ayudarnos a decir, ¿sabes qué? Señor, con mi cuerpo te voy a adorar, con mi mente, con mis pensamientos, con mi voluntad. Entonces es importante esto como iglesia, porque de no ser así, vamos a resumir nuestra adoración a algunos cantos, a sentir un corrientazo, ¿verdad? Hay gente que quiere sentir algo, ¿verdad? Y si no sienten, entonces no adoraron. Pero la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Lo que hacemos con los cantos, solamente expresar con palabras lo que hay en nuestro corazón. O sea, lo que hacemos cuando aplaudimos y algunos de nosotros lloramos, es simplemente recordar cómo esas palabras que cantamos son una realidad. O sea, cuando decimos, Señor, tú eres mi fortaleza, es recordar cuando no hallábamos ni para dónde hacernos y que Dios nos guardó, nos protegió. Algunos de nosotros estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Lo increíble es de que la misericordia de Dios es tan grande que Él así nos acepta. Él nos ve a través del sacrificio de Jesús. Él no necesita nuestras buenas obras. Eso es la maravilla del Evangelio. No es por obras, no es por lo que hacemos, no es tengo que hacer esto, es deseo hacerlo. Estoy tan conmovido por la misericordia de Dios para con mi vida, y más si a lo mejor es tu caso como el mío, que yo me recuerdo con la gente con la que yo me juntaba y veo cómo están. Digo, wow, si no fuera la misericordia de Dios estuviera igual o peor. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Vamos a orar solamente para terminar este tiempo. Y quiero volver a traer a tu mente la pregunta que te hacía al principio. Un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a estar ahí. Y todo el sufrimiento que hayamos experimentado aquí quedará en el pasado. Toda enfermedad quedará en el pasado. Entraremos a un tiempo de gozo, de plenitud. Algunos veremos a personas que ya no están con nosotros. Y todo eso es posible por la misericordia de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Padre, no logramos entender por qué nos amas a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras equivocaciones. Señor, reconocemos que algunos de nosotros hemos creído que la adoración pues simplemente es cantarte. Pero en esta mañana hemos aprendido, Señor, que es mucho más que eso. Que adorarte es amarte, es obedecerte, es rendir nuestra voluntad a ti, rendir nuestro cuerpo, rendir nuestra mente, Señor. No para que nos aceptes, sino porque ya nos aceptaste en la cruz. No para que nos ames, sino porque ya nos amaste en esa cruz. No para que nos perdones, sino porque ya nos perdonaste en esa cruz. Y cuando nosotros entendemos eso, Señor, lo que fluye, lo lógico, lo normal, es adoración en lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos a recordar, Padre, estos elementos
de una verdadera adoración, Señor. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Reflexionen acerca de lo que hemos estudiado. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.